Pues tenemos un secreto que contaros a todos ustedes. Es el secreto de las tortugas. ¡Un secreto! Bueno, esta canción va para todas las mujeres que hay aquí. ¡Esas manitas arriba! ¡Una sonrisa! Joseph is the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph is the battle of Jericho. Y ya más letras no me sé. Bueno, eso. Hoy es 19 de diciembre y vamos a hablar de Josué. Josué, bueno, antes de nada, y que no tiene nada que ver, bueno, un poco solo por el nombre Josué. Es mi personaje bíblico favorito porque luchó en la batalla de Jericó. Y ya está, eso es todo. Y nada, que hoy Josué se une al club de los 26. Y eso, feliz cumpleaños y cosas así, ¿no? Y eso. Estudió industriales conmigo, se pasó al plan Bolonia, igual que yo. Hizo el máster. Trabajó en algún sitio, no sé exactamente dónde. Antes tenía un grupo de música que se llamaba Segunda Parte y me acuerdo que le hice a mi madre que me llevase a un concierto en la sala TAF de Artist Factory, no me acuerdo si en Móstoles o en Getafe, pero era... Y bueno, Josué, por ejemplo, vive justo en... ¿sabes? ¿Puedo decir dónde vives, no? No, a ver, la cosa es que vive en un pueblecito de Toledo que está justo en el límite. O sea, Mario vivía en Valmojado, y bueno, supongo que seguirá viviendo. O sea, creo que no se habrá muerto ni nada. Y Josué vive Ay, madre mía. Y Josué vive en el sitio este que no me acuerdo cómo se llama, hombre. No, espera, ¿cómo se llama? Está Valmojado y Casarrubios del Monte. Eso, vive en Casarrubios del Monte. Y dieron... Y es que, o sea, es un hombre que hay que admirar porque, o sea, todas las mañanas cogía y se iba a Madrid, a la ETSI, a estudiar y estudiaba y... o sea, un tío cojonudo, o sea, un ingeniero de los que no hay... ya, o sea, se currió mucho la ingeniería, o sea, sí, de hecho... no sé, así cosas importantes que haya hecho el chaval este, que diréis, ¿quién coño es? ¿Por qué no os habla de este tipo que a nadie lo conoce? Bueno. Pues a ver, Josué antes tenía un grupo que se llamaba Segunda Parte. De hecho, fue el concierto al que fui, al de Segunda Parte. Unas canciones que a mí me encantaban, esta Paranoico, Nuestra historia de amor... El rey de la pista era mi favorita. Este Josué era la hostia. Eso, tenía el grupo Segunda Parte, luego el grupo se fue a la mierda, como se van todos los grupos, y luego ha montado, bueno, no sé si lo ha montado él o se ha unido ahí con más gente y tiene otro grupo que se llama De Cero, que es un tributo al Canto del Loco. Creo que pondré por aquí algún enlace o saldrá algo de Facebook o algo así. Es que he intentado buscar a ver si hay algo, pero es que no. Pero bueno, y no sé, así cosas guays de... bueno, sí, agradecerle que una vez cuando estaba en quinto de composición, para un concurso de composición, ¿no? Pues necesitaba guitarrista. A eso, bueno, tenía grupo, no he dicho. Bueno, al principio era guitarrista, pero ahora se pasó a bajista y a veces hace coros y eso, ¿no? Pero bueno, agradecerle que fuese al concurso de composición a poner el sonido a la guitarra.
Entonces, vamos a seguir. Ah, bueno, Josué me ayudó mucho cuando me presentaba a las elecciones de delegada en la ETSI. De hecho, él me hacía las presentaciones, él me hacía toda la publicidad. A ver, la cosa es que Lara me presentó a Álvaro el batería, porque Álvaro fue el batería de Ancien Slayers. Entonces, Josué y yo conocíamos a Lara, claro, evidentemente, porque Lara también es industrial. Y entonces, para el cumpleaños de Lara, que resulta que su cumpleaños es el mismo día que el de Fernando Alonso, o sea, cosas que pasan, pues hubo 3 años que Josué, Álvaro y yo nos reuníamos y le tocábamos una canción de Pig Noise porque es el grupo favorito de Lara. Entonces ahora saldrán vídeos de nuestros tiempos mozos tocando Pig Noise. ¡No! Bueno, empezamos o... Pasa, hombre. Me está grabando ya. Pero espera que... No, cierra, jefe. Daniel. Está grabando, mira, está grabando. ¡Hola, Diego! ¡Diego! Sí, está feo. Ya, ya está, ¿no? Pues... Cuando digáis... Ladies and gentlemen. Despacio. No existas. ¡Te entiendo! ¡Toma 74! 1, 2, 3, 4. Empezamos otra vez. Pero está grabando ya. Wreck. Venga, chicos. Venga, chicos, que a mí me ha empezado a doler la garganta. Toma 24. ¿Cómo has descendido? Antes a las 75. 1, 2, 3, 4. Quiero fallos. Ahora me lo... No lo quitan. Josué no me acuerdo qué me regaló de verdad, pero estábamos en la bolera y cogió uno de estos servilleteros de estos que hay de bar y dijo, mira, esto te lo regalo, en plena así coña y además así, esto te lo regalo así como habla él, ¿no? Y la cosa es que se traspapeló con todo y me lo llevé sin querer a casa y de hecho lo tengo por aquí ahora. Ah, sí, voy a contar el día que lo conocí. Es que eso fue la hostia. Porque yo en verdad, yo conocía a Mario. El de Valmojado, sí. Que de hecho a Mario lo conocí porque se sentó un día a mi lado. Bueno, voy a empezar. A Lara la conocí. Bueno, no, lo de Lara, si eso a lo mejor para el 29 de julio pues lo contamos, ¿no? Pero... porque si me pongo aquí a contar cómo conocí a toda la gente es que no acabo, ¿no? Mario es de Malmojado y Josué es de Casarrubios, como hemos dicho antes, ¿no? Y ellos se conocían pues de la ruta del autobús y todo ese rollo. Y entonces un día Mario y yo lo conocí antes y íbamos a la misma clase. Ay, de hecho, bueno, es que si me pongo a contar, bueno, no cuento eso, o sea, lo cuento más tarde porque si no es que en serio no acabamos. Bueno, la cosa es que Mario sí que conocía a Josué y fuimos no sé qué día y ni cómo, no sé cómo ni cuándo, pero fuimos en plan a la clase donde estaba Josué por aquel entonces, que luego ese cuatrimestre estaba en segundo del M3 y Mario, Lara, Marta, o sea, toda mi pandilla estábamos en segundo del M1. Todavía estábamos, tanto Josué y yo, estábamos en industriales del plan antiguo, plan 2000.
que luego al año siguiente fue cuando nos cambiamos al Bolonia. Entonces, la cosa es que Josué no le daba la gana, o sea, no le daba la gana de quedarse por las tardes. Y por aquel entonces el grupo M3 era M3T3, en plan, primer cuatrimestre por la mañana y el segundo cuatrimestre era por la tarde. Bueno, o sea, la cosa es que era todavía primer cuatrimestre. Y Mario fue a... Eso, quería ir a ver a Josué. Yo quería ir a ver a Rodrigo, que también estaba en el M3, Rodrigo, sí. Que yo es que a Rodrigo siempre le llevaba los aula webs y todas esas cosas que nos ponían, pues siempre los que no sabía hacer, o a lo mejor sabía hacerlos, pero los dejaba hechos y luego le decía, oye, esto seguro que está bien, porque claro, si luego fallabas te ponían un 0 y, o sea, era todo por internet, pero, o sea, y la cosa es que Mario y yo fuimos a la clase del M3. Y entonces no sé cómo, me cae una bola de albal y me da en la cara. Y yo me quedo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasa aquí? Y de repente llega Josué y me dice, perdón, que era para Mario. O sea, que le quería tirar la bola a Mario. Y así fue como conocí a Josué. Y eso, que la verdad es que yo creo que ha sido mi mejor amigo en la Etsy. O sea, luego cuando haga mi ranking de mejores amigos debería ponerlo. Y ya está, vamos a cortar porque si no esto se alarga. Por favor, no seáis como Cristian. Ved el vídeo hasta el final porque siempre, o sea sea un vídeo de reflexión, un vídeo... o sea, a lo mejor el de Ho-Oh, pues no, Ho-Oh o Pokémon Go, no sé exactamente todavía de qué Pokémon lo voy a hacer, pero bueno, que a lo mejor ese no lleva una escena final o sí, o no sé, a lo mejor, pero vamos, que... O sea, ved el vídeo hasta el final porque siempre va a haber escena. O sea, no me seáis como Cristiani. Like, suscribiros, visitad la página de Cero, de Josué, y eso, y es... feliz y importante. Lo de feliz y alcohólico fin de semana no salía de Claramunt, un profe de resis de materiales que se despedía con feliz y alcohólico fin de semana. Y entonces yo cogí la costumbre de todos los viernes decir feliz y alcohólico fin de semana y se ha quedado feliz y alcohólico fin de semana. Y una vez Josué dijo que San Sigre se parecía a Piqueras, ¿no? En plan, y que decía fin de semana, así, en plan, que hablaba, o sea, que San Sigre es una chica, bueno, una señora, Gabriela San Sigre, ¿no? Y que nos daba ampliación de cálculo. Y según Josué hablaba como Piqueras. Entonces, feliz y alcohólico fin de semana. Y ya está. Ya. ¡Ay! ¡Arra! Venimos desde México. ¡México lindo! Te llamo, no estás, y es por eso que debo decirte eso. No sé cómo ha salido esa cantada. ¡Ay!